El dinero en sí mismo, hermanos, no es el problema, es ese amor excesivo, ese amor desmedido. Sean bienvenidos, hermanos. Estamos reflexionando sobre los 7 pecados capitales, una reflexión también sobre las 7 palabras desde la perspectiva de Fulton Sheen, sacerdote católico, también fue obispo en Estados Unidos. Nos ponemos en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos las gracias porque nos permites nuevamente poder compartir a través de este medio sobre lo que tú deseas que conozcamos para acrecentar nuestra fe y para alcanzar la santidad. Te pedimos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que puedas abrir nuestro entendimiento y también nuestros corazones para que ahí se pueda atesorar, Señor, todo aquello que vamos hoy a escuchar. Lo ponemos en tus manos para que de esa manera podamos dar el mejor fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, nos corresponde reflexionar acerca del pecado de la avaricia y la palabra de Jesús en la cruz pronunciada contra este pecado fue: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, o en tus manos encomiendo mi espíritu, como lo dicen otras versiones de la Biblia. Vamos dando inicio diciendo que la avaricia es un amor desmedido por las cosas de este mundo. Un amor que se vuelve exagerado si no se está impulsado por un fin que lo justifique. Por ejemplo, el sustento para la familia es un fin justificable, o también el poder prever para el futuro. O también si se es demasiado solícito en apoderarse de las riquezas, o en amasar riquezas, en juntar riquezas, o si nosotros somos demasiado botanatas, como le decimos normalmente, cuando gastamos pues nuestras posesiones. Vemos cómo estos fines pues son distintos, ¿no? Y de acuerdo a esos fines es que podemos definir cuando estamos actuando de una forma en que la avaricia nos está ganando terreno en nuestra vida. Por eso hay que reflexionar que el pecado de la avaricia incluye tanto la intención que se tiene en adquirir un bien de este mundo, como la manera de adquirirlos también. Son las dos formas, la intención y la manera en que se adquieren. No es el amor, hermanos, hacia el dinero lo que está mal. No es eso, sino el amor desmedido hacia cualquier suma de dinero. Eso es el problema, porque el simple hecho de que un ser humano tenga grandes fortunas no quiere decir que sea un avaro en ningún momento. De hecho, un niño que tenga unas pocas moneditas en sus manos podría ser más avaro que una persona rica, que una persona que tenga muchas posesiones. Las cosas materiales sabemos que son lícitas, o sea, están permitidas pues para nosotros los cristianos. Y de hecho también son necesarias porque de esa manera nosotros podemos vivir de acuerdo con nuestra situación en la vida y podemos mitigar también los sufrimientos en cuanto a lo material. No podemos tener lo necesario. También podemos de alguna forma mitigar el sufrimiento de otros porque podemos ayudarles a otros. Y podemos de esa forma anticipar el reino de Dios aquí en la tierra, compartiendo con los demás las posesiones que nosotros tenemos. Y de esa forma podemos salvar nuestras almas. En la búsqueda de la riqueza como un fin, en vez de como un medio, lo que hace a un individuo avaro, precisamente eso, ¿no? El buscar la riqueza como un fin. La riqueza es un medio que nos puede ayudar a salvarnos incluso, si sabemos utilizar esos bienes que estamos administrando, porque no debemos perder de vista esto, hermanos, que nosotros somos simplemente administradores
de aquellas posesiones que el Señor nos ha permitido en nuestras vidas. Estamos administrando y de ellas vamos a dar cuenta al final de nuestra vida. Dentro de esta clasificación de la avaricia, cabe también aquella mujer joven, por ejemplo, que se casa con un hombre mayor solamente por el dinero, con un hombre de la tercera o cuarta edad por el dinero nada más, solo por sus posesiones. Lo hace por interés, pues. O también puede ser al revés, ¿no? Puede ser un joven varón que busque a una mujer que tenga dinero y lo haga nada más por eso, casarse con ella solo por el dinero. También puede entrar en esta categoría aquel oficial público que acepta un soborno, por ejemplo, puede ser una forma de avaricia. También el abogado acepta un soborno para hacer ciertas cosas. También el profesor o el clérigo, el sacerdote, pues, que patrocina algún tipo de movimiento radical, ¿no? Dentro de la comunidad o dentro de un lugar específico a cambio de dinero. También aquel capitalista que pone sus ganancias por encima de los derechos y de las necesidades del ser humano o de sus empleados, quizás si es el dueño de una empresa. También puede caer en el pecado de la avaricia aquella persona que está en un sindicato, por ejemplo, y es un líder sindical y antepone el poder de su partido, ¿no?, por encima de los intereses que son propiamente legítimos de los trabajadores o incluso de la empresa, porque suele suceder este tipo de situación en que olvidamos que además de exigir nuestros derechos como trabajadores, debemos cumplir con nuestros deberes dentro de la empresa. Pueden darse estas situaciones, de hecho se dan este tipo de situaciones. Y la avaricia está de esta forma mucho más generalizada dentro de nuestra sociedad y el día de hoy pues se deja marcar bastante, mucho más de lo que nosotros pudiésemos sospechar quizá. Alguna vez estuvo quizás como monopolizada por los ricos, ¿no? Pero por los ricos codiciosos, pues estamos diciendo que no todos los ricos pues caen en esta categoría. Y ahora es compartida también por los pobres que son envidiosos. El hecho de que alguien no tenga dinero en su bolsillo no es prueba de que no sea avaro en ningún momento. Podría ser pobre involuntariamente con una pasión por la riqueza que le lleve hasta la avaricia y que al final llegue a desear todas esas posesiones que tienen aquellos que son ricos. Y esto sucede en realidad, esto se da, porque a veces hay personas pobres que envidian las posesiones de los ricos, pero no las envidian porque quieran ayudar a los demás, sino porque ellos quieren estar en ese lugar. Ellos quieren ser los dueños de ese dinero para poder ellos manipular a otros. Y la historia es testigo de todo esto. En diversas etapas de la historia se han dado situaciones de este tipo a nivel mundial, ¿no? A veces que son escandalosas y suceden también pues dentro de nuestros lugares, dentro de nuestras ciudades, nuestros departamentos en el caso nuestro, que se dan este tipo de situaciones. Pues se busca esto, no la libertad, sino el ser opresores de los demás. Como decíamos, dentro de la economía, el mundo se ha interesado siempre por una sola cosa, y es el botín, de aquello que nos podemos apoderar, de ese dinero del cual nos podemos apoderar. Los únicos pobres que alguna vez atacaron así, entre comillas, a los ricos y no buscaron nada para sí mismos fueron nuestro Señor Jesucristo y sus seguidores. Dentro de ellos destacamos también a San Francisco de Asís. Conocemos mucho su historia. Un hombre ejemplo pues de pobreza, ¿no? y de también de despojarse para ayudar a los demás. En la actualidad hay muy pocas personas que amen a los pobres de una manera desinteresada, como nuestro Señor Jesucristo y San Francisco, que son los que ponemos de ejemplo en este caso. La mayoría de personas que supuestamente defienden a los pobres, en realidad no buscan en el fondo defenderlos, sino utilizarlos para ir en contra de los ricos, por lo que ya dijimos, porque quieren
apoderarse de esa riqueza, si lo quieren hacer por medio de estos pobres, ¿no? Que a veces en su necesidad se dejan manipular por otros y son instrumentos nada más para llegar al objetivo de aquellos que los manipulan. Y en realidad solo aman a aquellos pobres que los ayudan a alcanzar sus fines malignos, nada más a ellos. A los que no son cómplices los apartan. Por tanto, en realidad no aman a todos los pobres. Nada más a aquellos que son manipulables y pueden servirles como un medio para alcanzar sus objetivos personales. Esta avaricia es algo que nos puede llevar a la ruina, principalmente porque endurece el corazón del ser humano. Se convierte en aquello que ama. Porque si ama el dinero, si ama el oro, si ama la plata, la persona se vuelve como él, frío, duro, se vuelve insensible. Y entre más adquiere, más sufre al tener que renunciar, así sea a lo más pequeñito, a lo más ínfimo de ese dinero. De la misma manera como duele que nos arranquen quizá un cabello de nuestra cabeza, aunque sepamos que ahí está el montón, ¿no? Que tenemos montón, los que todavía tenemos cabello, y está llena de ellos, pero nos puede doler, ¿no? El hecho que nos arranquen uno así, estas personas que están apegadas al dinero. Y entre más obtiene el ser pecaminoso, más se cree en necesidad. Siempre es pobre ante sus propios ojos. La persona que está llena de avaricia siempre quiere más y quiere más. Pero como ya dijimos, no para satisfacer una necesidad o ayudar a otros, sino simplemente porque quiere tener más, porque quiere poseer más, simplemente por eso. Y se vuelve un sinsentido, porque el sentido de lo espiritual se pierde en este caso, pierde su intensidad. Y sus tesoros más importantes son ya lo material, ¿no? El dinero, la plata, el oro. Y estos beneficios que son triviales para nosotros como cristianos, son los que vienen a invadir a esta persona y empiezan a apagarse aquella parte espiritual. Así como cuando Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. Lo mismo, como nos dice San Pablo, la raíz de todos los males es el afán de dinero, es el amor al dinero. Y algunos, dice el apóstol, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe. El dinero en sí mismo, hermanos, no es el problema, es ese amor excesivo, ese amor desmedido. Y si ustedes han notado, en todos los pecados capitales hemos hablado de esto, es lo desmedido. Es cuando nosotros perdemos la perspectiva del bien que estamos buscando, y por eso la intención es la que se juzga aquí. Dentro del discernimiento espiritual, de hecho, es lo que se busca, ¿no? La intención de aquello que provoca la acción. Es la intención la que determina si algo es bueno o es malo. Y si la intención no es buena, pues obviamente lo que estamos haciendo es malo. La providencia de Dios en este caso poco a poco deja de ser una realidad. Cuando nosotros anteponemos lo material, cuando anteponemos las riquezas, entonces la providencia de Dios deja de ser una realidad para nosotros. Empieza a perder valor, de hecho, la providencia de Dios. Y entonces Dios empieza a apartarse de nosotros, porque nosotros lo apartamos, nosotros lo hacemos a un lado y lo vamos reduciendo a un papel secundario. Y llegamos al punto en que confiamos en Dios mientras tengamos una buena cuenta bancaria. De hecho, hay muchas personas que lo ven así. Dicen bendición, hablan de una bendición de parte de Dios cuando se trata de dinero nada más. Así lo ven. Dicen, Dios me bendice, pero cuando hay plata, cuando hay dinero, cuando hay posesiones por en medio, entonces hablan de una bendición de parte de Dios. Y mucha gente lo ve así. De hecho, los podemos ver en las redes sociales. Cuando la gente habla de cosas materiales, habla de bendición. Desgraciadamente no se ha puesto esa perspectiva del dinero, de lo material, como una bendición. Y muchos llegan al punto en que si no hay dinero, si no hay un bienestar material, entonces ya Dios se apartó de nosotros. Hay que buscarle un poquito de lado a eso, ¿no? Porque tampoco es que
el dinero en sí mismo sea una bendición de Dios, porque una persona puede estar metida en negocios ilícitos y puede estar llena de dinero. Por tanto, no puede ser una bendición de Dios el hecho de estar obteniendo ese dinero de forma ilícita. Y así sabemos nosotros que hay mucha gente que se dedica a negocios ilícitos, a negocios prohibidos, y tienen dinero en abundancia. Y eso no significa que Dios les esté bendiciendo, porque lo están obteniendo con medios que no son lícitos. A base de pecado, ¿no? A base de hacer el mal. Incluso hay gente que obtiene dinero a base de explotar a los demás, de aprovecharse de los demás. Tienen muchas posesiones materiales y eso no significa que sean bendecidos por Dios, como lo dicen algunos. Entonces no hay que equivocarnos, porque la avaricia quizás es la que ya nos ganó terreno. Y estamos viendo la providencia supuesta de Dios en el sentido puramente material, pero con los ojos de un avaro. Y hay que examinarnos ahí, pues ya entonces. Algunos cuando las cosas van bien, decimos, sí, Dios me bendice. Y estamos completamente dispuestos, ¿no?, a decir Dios me bendice, pero prescindimos de Dios. ¿En qué sentido lo hacemos? Como estamos bien económicamente, como estamos bien materialmente, ya como que Dios pues empieza a tener un papel, como ya le decíamos hace un momentito, secundario en nuestra vida. Ya no es la prioridad. Y esa palabrita que usamos a veces cuando decimos, primero Dios, se vuelve nada más un decir por decir. Porque si le invitan a ir a la iglesia, no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero decimos, sí, primero Dios haré esto, primero Dios lo otro. Y el primero Dios significa que vamos a anteponer, ¿no?, a Dios antes que a todo lo demás. Que Él va a ser la prioridad. Y nosotros estar ya encaminados en la avaricia nos puede conducir a prescindir de Dios. Así como aquel hombre joven, se nos cuenta en el Evangelio, que fue a donde nuestro Señor Jesucristo solamente porque le habían quitado parte de la herencia de su padre. Se acerca a Jesús y le dice, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Solamente acudió a Jesús cuando surgió la confusión económica dentro de su vida. Solamente en ese momento recurrió a Jesús. Y hay muchas personas así, muchos en el mundo, que sienten que la única razón de la existencia de la iglesia es mejorar el orden económico. Si no están satisfechos ellos, entonces empiezan a atacar a la iglesia. Empiezan a hablar de la iglesia porque dicen que la iglesia les ha fallado, porque ven a la iglesia como eso, ¿no?, como un mediador en la parte económica. Y bien podría la iglesia responder con las palabras que respondió Jesús a este joven. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Es que Él no vino para eso, hermanos. Ni la iglesia está para eso tampoco. Lo material, ya dijimos, es necesario para subsistir nosotros, pero la iglesia no se mete en esos asuntos. Hay gente que critica a la iglesia y dice, la iglesia tiene grandes riquezas y podría hacer esto y lo otro. Sabemos muchos que eso es mentira, que no existe tales riquezas dentro de la iglesia. Las hay en cuestiones de apreciación de arte, nada más. Cuando valoramos pues el arte que hay, por ejemplo, en el Vaticano, pues sí, se habla de riquezas, ¿no? Pero en cuanto al arte que hay ahí, que es muy preciado, ¿no?, en cuanto al valor que se le puede dar si algún coleccionista llegara a buscar esas piezas. Pero no es que la iglesia amase grandes cantidades de dinero, sino que se va pues subsistiendo. Los que nos metemos a trabajar dentro de la iglesia nos damos cuenta de esto. La iglesia va paliando los gastos que van surgiendo dentro del caminar. Puede ser que haya pues alguno por ahí que sea un malversador, porque se puede dar, eso podría darse, pero generalmente no es así. Y una de las razones por las que Jesús visitó la tierra fue para alejar el corazón del hombre de las cosas perecederas, de aquello que se acaba, de aquello que se termina, y volver al ser humano hacia los valores del alma, porque eso es lo que se busca dentro de la fe. Pues salvar nuestra alma, y es lo más preciado que nosotros tenemos. Desde el inicio, Jesús enseñó
acerca de esto. Él muchas veces advirtió acerca de la avaricia. Hablaba mucho de esto, de que debemos confiar en la providencia de Dios, de que debemos nosotros abandonarnos a esa providencia de Dios, que la providencia de Dios es superior a la avaricia, porque podemos perder nuestra alma por eso mismo. Decía Jesús, no amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones también que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni hay herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Y añade una frase que es la que debemos nosotros guardarnos, hermano. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esas palabritas, como decimos, hay que echarlas a la bolsa. Porque son, hermanos, las que nos deben a nosotros ayudar a medir nuestra espiritualidad, quizá por decirlo de alguna forma. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esa es la medida de nuestra espiritualidad en cuanto al seguimiento de Jesús. Y todavía agrega Jesús otras palabras, dice, y por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. ¿Qué palabras estas las de nuestro Señor? No se trata tampoco de que vamos a estar ahí acostaditos o sentaditos y esperando a que todo nos caiga del cielo. No, hay que saber interpretar también esto que dice Jesús. Por eso estamos hablando de este pecado de la avaricia. Lo que nos dice Jesús es no poner nuestro tesoro ahí, en lo material únicamente, sino que también hay que afanarnos por el reino de los cielos. Son las dos cosas que van a la par. Hay que balancear nuestra vida. No solamente importa lo material, como ya dijimos, ver en lo material la bendición de Dios únicamente ahí en el dinero, no. También hay otras cosas. Y la providencia de Dios se hace manifiesta en nuestra vida, pues en la medida en que confiamos nosotros en Dios. Y que todo lo que hacemos se lo encomendamos a Él. Y que todo lo que vamos a llevar a cabo lo ponemos en sus manos, ¿no? A través de la oración, a través de la entrega también en el trabajo que hacemos para Él. El que ama indebidamente la riqueza es una persona caída ya, porque hace un mal intercambio. De hecho, podría haber ganado el cielo a través de su generosidad para con los demás. Solo se queda con la tierra, nada más, solo con lo material. Podría haber conservado su alma, pero prefiere vender su alma por las cosas materiales. Y por eso decía Jesús en una ocasión, miren, va a ser más fácil quizás que un camello pase a través del ojo de una aguja a que un rico, decía él, entre al reino de los cielos. Pero en este caso esa palabra rico quizás la vamos a cambiar por avaro. Así esta contraposición, Jesús, exageraciones se llaman esas que utiliza Jesús en algunas ocasiones, precisamente para hacernos ver cómo a veces el apegarnos a las riquezas, el apegarnos a lo material,
Porque ya dijimos, no puede ser solamente una cantidad exagerada de dinero, sino que podemos estar apegados a un poquito de dinero también. Y cómo ese apego nos puede alejar del reino de los cielos. Y explico aquí, la aguja se le llama o se le llamaba a una puerta chiquitita y angosta que estaba construida en las murallas que rodeaban la ciudad. Se hacían de esta forma porque como vivían en guerras, ¿no? Entonces las puertas estas chiquitas impedían que los guerreros que iban a atacar la ciudad pudieran pasar con todos los caballos, ¿no? Y había pues que bajarse del caballo o del camello o qué sé yo para poder entrar por esa puerta, porque solo podía entrar la persona sola. Y a eso se refiere Jesús. Por eso dice, es más fácil que un camello entre por ahí, por esa puertecita chiquita, a que un rico o avaro, como ya dijimos que vamos a cambiar la palabra, entre al reino de los cielos. Porque, como dice Martín Valverde, predicador católico, dice él, pues el camello tiene la joroba pegada, ni modo que la deje al otro lado cuando pase. En cambio, una persona apegada a la riqueza, ahí sí está más complicado, porque estar apegado significa que nos estamos agarrando. Así como le sucede a los monos, a los changos, que si usted les pone algo para agarrar, ¿no?, fuera de la jaula donde están, ellos la agarran con su mano y no la sueltan, y aunque no puedan meter su mano de regreso, no sueltan lo que tienen agarrado en la mano. Así pasa con la avaricia, que de tan apegados que podemos estar a lo material, estemos ahí queriendo intentar entrar al reino de los cielos, pero no queremos soltar eso que tenemos en la mano. Algo similar nos puede pasar. Por supuesto, fácil es condenar al rico. Nuestro mundo está completamente lleno de aquellos que lo hacen, de aquellas personas que condenan a veces a los ricos. Pero, como ya dijimos, muchas de estas personas que condenan a los ricos, que hacen revoluciones en contra de ellos, lo único que hacen es nada más envidiar esas riquezas. No es porque amen a los pobres, sino porque envidian a los ricos. Y pasa esto, en los gobiernos sucede mucho esto, que en campaña, sí, quitémosles el poder a estos porque estos están robando, porque estos hacen lo otro. Y llegan al poder los nuevos políticos y lo que hacen es lo mismo. Vuelven a aquello que ellos mismos han condenado. Ahí se puede notar que en ningún momento querían estar ahí para ayudar al pueblo, sino para ellos enriquecerse también con ese dinero, con esa plata, con esas riquezas. Pero no fue así en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él condenaba pues esta acción de aquella gente que estaba llena de avaricia. Y si ustedes recuerdan al rico Epulón, que ya lo hemos mencionado varias ocasiones, aquel pobre que estaba ahí queriendo alimentarse de lo que caía pues de los banquetes que se daba a este rico, pues fue condenado Epulón por eso. Y también aquel hombre que también ya lo mencionamos en una ocasión, se nos dice en la palabra que hizo graneros más grandes, ¿no? O más bien estaba pensando en construir graneros más grandes porque ya pues las cosechas que tenía no le cabían en los que tenía. Entonces voy a derribar estos y voy a hacer otros más grandes. Y como nuestro Señor nos dice que esa misma noche murió ese hombre que estaba haciendo planes de riqueza, ¿no?, para más adelante. Y declaró el mismo Jesús, miren, ningún ser humano puede servir a Dios y al dinero. No se puede, porque va a tener su corazón dividido. Y va a tener que decidirse en algún momento, porque no se puede quedar bien con los dos. Y eso lo sabemos nosotros hasta en cosas sencillas, ¿no? No podemos complacer a todo mundo. No se puede quedar bien con todos. Por eso debemos decidir y priorizar. ¿A quién queremos servir? ¿A Dios o a lo material? Y Jesús vivió su evangelio, lo que predicaba lo vivía. Y lo hizo no de una manera ostentosa, no lo hizo así, sino desde que nació, lo hizo pues humildemente, nació en un pesebre, en un establo, si usted le quiere llamar así. Ahí estuvo Jesús en sus primeros días aquí en la tierra, ¿no? Ya cuando
nace, cuando se hace ya hombre. Aunque ya lo era, pues desde el seno de la Virgen María, pero ya cuando se manifiesta al mundo. Y qué interesante esto, porque condenaba a Jesús todo esto, aquellos que se enriquecían a costa de los demás. Incluso se ganó su vida como un carpintero, usando esos instrumentos que son quizás más primitivos, la madera y el martillo. Durante los 3 años de predicación que acompañaron a Jesús, él mismo dijo, ni siquiera declarar podía él un techo como suyo. Y así lo dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y luego, para el momento de su muerte, no tenía riquezas que dejar. Entregó ahí su madre a Juan. Su cuerpo fue a una tumba, y ya dijimos, una tumba que ni siquiera era propia. Sus vestiduras fueron a parar en manos de sus verdugos, completamente despojado, y aún así sigue siendo odiado por desmentir a quienes sostienen que la religión es aborrecida por sus posesiones, como ya lo mencionábamos. La religión es odiada porque es religión, hermanos, y seamos sinceros en esto, por eso es odiada. No por las supuestas posesiones que tiene la iglesia. No, no es por eso. Eso es un pretexto nada más, porque siempre se ha buscado un pretexto para sacar a Dios de la tierra. Siempre. Recuerdo mucho lo que dicen algunos hoy que estamos viviendo en esta época de la posmodernidad llamada, que hoy sí, dicen, la tecnología va a hacer morir a Dios. Ahora sí, vamos a ver la muerte de Dios. La gente va a dejar de creer ya en Dios. Y aunque sí se está viendo, porque hay muchos niños y jóvenes que sus padres, pues desgraciadamente no les han inculcado el amor a Dios. Y sí, ahí se puede decir que ha muerto Dios en esas familias y en las mentes de estos niños y en los corazones de estos niños y jóvenes. Pero Dios sigue más vivo que nunca. Dios está más vivo que nunca. Los que creemos en Él, los que hemos tenido una experiencia con Él, los que trabajamos para Él y con Él, lo sabemos perfectamente. Dios está más vivo que nunca. Y eso de las supuestas riquezas de la iglesia que tanto se señalan y tanto pues son motivo a veces de polémica, son simplemente es un pretexto para querer sacar a Dios de los corazones de la gente. Pero Jesús nos enseñó que Él, habiendo renunciado a todo, hizo una reparación por este pecado de la avaricia. Lo único que conservó fue su espíritu y se lo encomendó a su Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Fue con lo único que se quedó. Lo demás, lo material, se quedó en segundo plano, hermanos. Me quedo hasta aquí en este momento, pero luego continuamos con la segunda parte de esta reflexión acerca del pecado de la avaricia. Y la reflexión es esta, hermanos, y la invitación es esta. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde? ¿En lo material o en lo espiritual? Hagamos un examen de conciencia en cuanto a esto. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella nos ayude a conseguir de nuestro Señor Jesucristo esas gracias por medio de sus ruegos. Esas gracias que necesitamos para crecer espiritualmente y poder alcanzar una vida de santidad. Y a ella digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.